Hace aproximadamente 2 años y medio atrás, yo manejaba un Tortón. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste. Ahí estaba yo, circulando sobre la autopista de Puebla a Veracruz, cuando me detuve por un instante, aproximadamente en el kilómetro 140 antes de la caseta de Amozoc. Aclaro que no estaba en ningún paradero o algo así. No había nada ni nadie, solo me bajé a orinar. Cuando me pasé al frente, comencé a hacer lo mío. Realmente no me di cuenta de que el camión se moviera o de que alguien abriera las puertas. Ya sea por la vista o por el sonido, terminé. Y al subir me di cuenta de que estaba un tipo en el asiento del acompañante. Yo sorprendido y asustado, amenazado. Le pregunté qué era lo que quería, a lo que él me respondió tranquilo: sube y vámonos, porque aquí está caliente. Yo pensé que me iba a robar el camión, que me iba a secuestrar o que me esperaba con sus cómplices más adelante. Pero por alguna razón me generó tranquilidad y confianza. Solo me dijo: relájate y dale, porque está bien pesado por aquí. En casi todos los camiones que he manejado he traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero. Volteé a ver mi imagen y el tipo solo sonrió. Me dijo que vengo a echarle la mano a ella porque tiene mucho trabajo. Yo solo sonreí. Me resigné un poco a la idea de que me robaría el camión, la mercancía, e incluso que si cooperaba y me portaba bien con este tipo no me haría daño. En el vehículo traía refrescos y botanas, sin olvidar mis cigarros. Yo solo avanzaba en el camión y el tipo me pidió un cigarro. Yo se lo di y le ofrecí refresco, aguas y botanas de las que traía, pero él las rechazó. Comenzamos a platicar las cosas cotidianas, como el mal estado de las carreteras, la inseguridad, el clima, etc. Todo se torna un poco macabro cuando prendí la luz del interior de aquel camión. Era de color azul y el tipo, que iba vestido como un vaquero, llevaba su camisa con botones dorados, mismos que empezaron a brillar con la poca luz que había dentro de la cabina. En su sombrero, el tipo, una pluma negra tan oscura y brillante que me dieron ganas de pedirle que me vendiera el sombrero, pero la prudencia pudo en mí y me callé. Seguí avanzando y empezó a llegar un fuerte olor a plomo, algo así como el de la gasolina, y vi una ligera nube de humo que salía debajo del asiento del copiloto. El tipo comenzó a reír con una risa tanto macabra, pero no sé, relajante. Tranquilízate, no te pasará nada. A alta velocidad pasó un tráiler a mi lado, al que lo seguían 2 coches deportivos. Uno les cerraba el paso y el otro simplemente les disparaba sin medir consecuencias. Mi acompañante me pidió que dejara pasar esos coches y así lo hice. Me dijo el tipo que detuviera el carro, que ya habían pasado los coches y el tráiler, a lo que yo le respondí que estaba loco. Aquí me van a quitar el carro o nos van a matar, e incluso quizás vienes con ellos. El tipo solo sonrió y me dijo: tengo indicaciones de llevarte con bien hasta la salida de Oaxaca, que es donde está más tranquilo. Me detuve y los carros pasaron a mi lado, disparando, y más adelante el tráiler perdió el control, se cambió de carril bruscamente e impactó. Quizá eso me hubiera pasado a mí, pero le hice caso a aquel tipo y creo que me salvó la vida. Después de eso, le agradecí al sujeto que me acompaña y me dijo que ya podía continuar. Ambos estamos fumando y mi acompañante tiraba las colillas dentro del camión, porque yo no traía cenicero y tampoco bajaba la ventana. Continué mi camino hacia el kilómetro 204, que es la salida a Oaxaca,
y al desviarme, un federal me marcó el alto, a lo que yo obedecí. Detuve el camión y busqué los papeles de mi camión para mostrárselos al policía federal. Antes de bajar con el federal, volteé y miré al sujeto. Solo me dijo: algún día nos volveremos a ver. Y yo en tono de burla le contesté: no te vayas a escapar, porque quiero hacer negocio por esas botas. Él sonrió y me dijo: date prisa, el federal se va a enojar. Bajé a atender al federal, bajé por la puerta del chofer. Al subir ya no estaba el tipo, y hay un dolor muy fuerte de gasolina, mezclado con otro aroma muy dulce. Bajé de nuevo a buscar a mi acompañante y le pregunté al oficial. Me preguntó que no había nadie y que tal vez se bajó por la otra puerta, a lo que mostré que esa puerta no abría y que seguían sus colillas de los cigarros que se había fumado mi acompañante. El federal se rió de mí y me dijo: ya no le metas tanto y ya vete, porque por aquí andan robando mucho. Me subí a mi unidad y empezó a avanzar. Solo escuché su voz que se carcajeaba al mismo tiempo que me decía: hasta aquí llego, pero dale, sin miedo, que no te pasará nada. Yo, un poco asustado, empecé a aumentar la velocidad, y es que miré la imagen de mi santa muerte y le agradecí por haberme librado de ese robo. Debo aclarar que aunque quiero ver a ese tipo para reclamarle por haberse despedido tan mal de mí y también invitarle un café, no siempre viajamos solos y no toda la ayuda que buscamos es buena, ni toda es mala. Yo no supe que era él, al menos algún demonio, un ángel guardián o no sé yo, pero como sea, quien sea lo que sea, le agradezco aquí la ayuda que me dio para salvarme del robo. Yo les pregunto: ¿quién creen que fue el que viajó conmigo? Al fin contaré mi historia. Hay ciertos detalles que no recuerdo muy bien, ya que tenía como entre 6 o 7 años, pero aquí vamos. Recuerdo que la familia de mi padre organizó un viaje a la playa, en el cual estaba incluido el transporte, pero mi padre era un poco idioso y decidió llevarse su camioneta vieja, la cual se quedó parada en un lugar de la carretera, un poco turbio por cierto, ya que había como un barranco y había cruces. Se sentía una vibra muy extraña. Total, que después de un buen rato todos teníamos un buen de sed, y en eso pasan unos señores en una camioneta con aguas, jugos, refrescos, etc. Recuerdo que nos dieron a escoger y cada quien agarramos una bebida. Recuerdo que yo sentí mucho miedo, ya que uno de los señores tenía un aspecto raro. Estaba como muy flaco y los ojos sumidos, pálido. Casi no se le veía la parte blanca de los ojos. Después de eso, mágicamente enciende la camioneta y pudimos avanzar otro tramo. A lo que dice mi padre: la camioneta se está calentando, vamos a tener que parar. Y se estacionó en una casita que se veía un poco abandonada. Pero pues estaban dos señoras ahí vendiendo comida. Pues ya llegamos y mi papá y mi abuelo lo primero que hicieron fue preguntar por un mecánico. Y ellos fueron en busca de uno. Las doñitas y los niños nos quedamos a comer. Una de las señoras estaba lave y lave en una pila de agua y nunca habló, nunca volteó siquiera a vernos. Y la otra señora nos ofreció birria. Los niños no queríamos comer eso. A lo que la señora dice: pues les puedo traer frijolitos de la olla. Y ya entra la señora a la casita y sale con platos de frijoles, así súper delicioso, recién hechos. Y pues los adultos, su birria. En eso pasa un camión de la Coca-Cola y la señora le dice: hoy no, mijo, tengo todo lleno. De pronto nos ofrece refrescos y ya nos los lleva a la mesa a cada quien. Y le dice a mi primo: me faltó uno, pásate, mijito, tómalo de la reja que está junto al refri. Nos pasamos y oh sorpresa,
Todo estaba totalmente abandonado y lleno de polvo. No había nada. Y salimos sin nada por obvias razones. Y dice la señora, ¿no lo vieron? Le dijimos que no. Ella se metió y sale con el refresco. Nosotros nos quedamos en shock, asustados. Ya para irnos, nos dice mi madre, vayan al baño y lávense las manos, que aún nos falta mucho por recorrer. Yo no tenía ganas de ir al baño, por lo que le pedí permiso a la señora que estaba lavando en la pila, pero la pila estaba seca y llena de bichos. Le dije a mi madre, pues no hay agua, mamá. Ella no me peló y me dijo, ay, pues ve al baño a lavártelas allá. Mi hermana, mi primo y yo fuimos y el baño estaba abandonado. Vimos un alacrán y un cráneo. Era de vaca o algún animal grande. Decidimos no entrar al baño. Mejor nos fuimos. Hasta que mi abuela hizo el comentario de que todo estaba medio extraño. Nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Nosotros nos fuimos. De regreso pasamos por el lugar. Estaba totalmente en ruinas. Total. Ya entre pláticas con un tío que es trailero, nos contó que en ese lugar pasó una tragedia. Como es bajada, se quedó sin frenos un camión de la Coca-Cola y todos murieron. Efectivamente, era una fondita y murieron los que estaban ahí. Las dos señoras y el camión de la Coca-Cola eran unos fantasmas. En una noche tenebrosa, yo iba por la ruta 66 en mi camión de carga. La niebla era inabastecida. Recuerdo que empecé a cambiar las estaciones de la radio para encontrar alguna que me gustara. Así que salió una canción que me relajaba un poco y seguí mi camino sobre la ruta 66. La niebla que rodeaba las montañas no era casualidad. Fuera de la cabina del camión, la temperatura era bastante baja. En un punto del viaje empecé a sentir algo muy extraño. Me incomodé demasiado. Sentí un escalofrío recorrer por todo mi cuerpo. Al mismo tiempo, la estación del radio empezó a fallar. Yo supuse que no era descabellado del todo, pues al estar en las montañas era algo normal que el radio se cortara de vez en cuando. Cuando de repente alcancé a divisar una figura femenina que iba caminando por la orilla de la carretera. Recuerdo que la mujer iba descalza, llevaba un vestido blanco. Su cabello liso y negro cubría su rostro, pues ella iba mirando al zacate. Así que yo en ese momento aceleré a fondo sin mirarla, intentando no pensar tonterías. Probablemente mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la conversación que había tenido aquella tarde con uno de mis compañeros no dejaba de pasar por mi mente. La ruta 66. ¿Te toca en serio la ruta 66? Preguntó uno de los camioneros mirándome fijamente. Cuando yo ya estaba arreglando los papeles para firmar mi salida y asimismo esperar que cargaran mi camión. Yo lo miré y sentí que sus palabras eran ciertas. En eso, otro hombre comentó y dijo que alguna vez a él le tocó ver a la mujer sin rostro de la ruta 66. Él dijo que él había visto a tal mujer. También contó que la ruta 66 está plagada de misterios, unos más desagradables que otros, pero el peor de todos es la dama sin rostro, esbelta con un vestido blanco y el cabello en la cara. Pero ahí está el detalle. Si te fijas bien en ella, te darás cuenta que no tiene rostro.
Todos esos comentarios que me habían dicho mis compañeros se me venían a la mente. Yo estaba llamando a aquella mujer de rostro. Esa es la leyenda. Si tú piensas en ella, la invocas. Así que de repente veo la carretera y otra vez estaba esa mujer. Pero ¿qué rayos pasa? Hace kilómetros la dejé atrás. Entonces quise acelerar el camión, pero dije que no. Me la voy a encontrar de nuevo kilómetros después. Así que bajé la velocidad del tráiler y vi a esa mujer. La mujer se detuvo de caminar. Se tomó ambos lados del cabello con las manos huesudas y giró la cabeza hacia mí. En efecto, no tenía rostro. Donde debían estar sus ojos, sus cejas, nariz y la boca, solo había piel, una pálida piel nacarada. Yo grité en ese momento y aceleré de golpe, dejando atrás a aquella mujer. Mi corazón latía muy deprisa. Mis compañeros tenían razón. No bajé la velocidad hasta más o menos media hora de camino. La verdad, yo en ese momento pensé que estaba en un sueño, en una terrible pesadilla, y que despertaría en cualquier momento. Así que volví a encender el radio y le subí todo el volumen. Pero la radio terminó apagándose de la nada. Agarré un whisky que estaba a mi lado y le tomé 2 sorbos. Seguí mi camino tranquilo cuando de repente otra vez ahí estaba en la carretera esa mujer sin rostro. Aceleré mi camión a toda velocidad. Solo quería salir de ahí. En eso la radio se encendió sola. Pero de la radio salía un llanto femenino que subía de volumen considerablemente. Quizás era el llanto de aquella mujer sin rostro. Esos llantos provenían de la radio y decían: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Yo desesperadamente intentaba apagar la radio cuando de repente frené de forma súbita, pues los llantos sonaban en vivo y sentí a alguien a mi costado. Volteé y ahí estaba ese espectro con la cabeza girada hacia mí, mirándome fijamente. No tenía rostro. Mi cuerpo empezó a convulsionar en lo que parecían erráticos espasmos de llanto. Yo no supe qué hacer, así que me bajé por la puerta del copiloto y corrí rumbo a los árboles. Mientras tanto, aquella mujer sin rostro seguía mirándome. Sentí que la muerte me estaba siguiendo y que sería mi fin. En ese momento recordó lo que me habían dicho mis compañeros, que aquel espectro me seguiría toda mi vida. Lo único que tenía que hacer era quitarme los zapatos y caminar descalzo alrededor de mi camión. Aquello no tenía sentido, pero tampoco tenía sentido que esa mujer estuviera en mi camión. Así que no me quedó de otra y empecé a dar vueltas a mi camión descalzo. Recordé que mi compañero me había dicho que por nada del mundo volteara a ver a esa mujer. Caminé alrededor de ella con un miedo que yo pensé que iba a morir o desmayarme. Pero mi voluntad por vivir ganó. Así que hice lo que él me había dicho. En eso escuché varios ruidos golpeando el camión. Yo apresuré el paso y seguía rodeando el camión caminando despacio. De repente me doy cuenta que aquella mujer iba arrastrándose sobre el zacate. Así que era mi oportunidad de huir. Tomé mis botas, subí a la cabina y aceleré a toda marcha. Por el espejo lateral
vi que aquella mujer se iba perdiendo por la carretera. Probablemente iba a acechar a otro conductor, tal como me pasó a mí. Fui tan rápido que en menos de lo que creí ya había llegado a mi destino para dejar la carga. Dejé la carga y al día siguiente volví por el mismo lugar, pero esta vez era de día, así que ya no me pasó nada. Nunca más volví a aceptar encargos que me obligaran a cruzar en plena noche la terrible Ruta 66. Espero de corazón que les haya gustado mi escalofriante relato. Como amante de este género, espero haber logrado mi cometido de asustarlos un rato. Saludos a la comunidad de Leyendas del Mesa. Hola, Leyendas del Mesa. Hace algunos años yo trabajaba de trailero. Conducía de Oklahoma hasta Nuevo México por la carretera madre, o más conocida como la Ruta 66, famosa por su historia y leyendas de lo paranormal. En mi niñez había escuchado hablar de los extraños sucesos que ocurrían en dicha carretera, pero jamás imaginé que me vería atrapado en una de dichas historias paranormales. Mi nombre es Jonathan Johnson y mi vida como trailero me llevó a recorrer miles de millas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. La Ruta 66 era una de las rutas que más transitaba debido a la demanda de transporte en esa zona. A lo largo de los años escuché muchas historias sobre compañeros traileros que habían tenido experiencias extrañas en esta carretera, pero nunca creí en esas supersticiones hasta que un día me tocó a mí. Era una noche en la que yo estaba conduciendo mi tráiler. Recuerdo que había una gran tormenta y me era difícil conducir. La lluvia caía a cántaros y el viento soplaba furiosamente, haciendo que mi camión se sacudiera de un lado a otro. La visibilidad era casi nula, pero tenía que cumplir con mi horario y entregar la carga. Mientras avanzaba por la Ruta 66, comencé a sentir una extraña presencia a mi alrededor. Mi corazón latía con mucha fuerza y una sensación de miedo se apoderó de mí. Fue entonces cuando vi algo que me hizo helar la sangre. Una figura desfigurada se materializó frente a mi camión. Sus ojos eran rojos ardientes y su boca se torcía en una sonrisa maliciosa. No podía creer lo que veía, pero no podía apartar la mirada de esa cosa aterradora, ya que estaba en la carretera. De repente, el camión comenzó a comportarse de manera errática, como si estuviera bajo el control de una presencia malvada que quisiera acabar con mi vida. Las luces parpadeaban, el motor rugía y el volante parecía tener vida propia. Intenté frenar, pero el camión seguía avanzando a toda velocidad por la carretera. Esa carretera maldita llamada la Ruta 66. La figura sombría se reía de mí, burlándose de la impotencia que yo sentía en ese momento. La pesadilla continuó durante lo que parecía una eternidad. Finalmente, el camión se detuvo en seco, arrojándome contra el volante. Miré a mi alrededor y la figura había desaparecido.
Estaba solo en medio de la ruta 66, en medio de la noche y en medio de una tormenta. Intenté encender el tráiler, pero no quiso encender. Ahí estuve intentando en varios intentos, pero no pude prenderlo. Hasta que me di cuenta que no tenía suficiente gasolina. A mí se me hizo raro, ya que tenía el tanque lleno antes de subirme al tráiler. Así que decidí emprender mi camino a pie rumbo a la gasolinera más cercana, que se encontraba a unos 6 kilómetros de distancia de donde yo estaba. No les mentiré, pero tenía un miedo que jamás he vuelto a sentir en mi vida. Les cuento que mientras iba caminando por la carretera oscura y mojada, me encontré con un ruido de una armónica que provenía de una construcción en ruinas. Así que decidí acercarme para buscar ayuda. Cuando entré a ese lugar, «Hola, ¿hay alguien por ahí? Necesito ayuda. Mi tráiler se quedó sin combustible». De repente, siento una mano sobre mi hombro y una voz de un anciano. «Muchacho, veo que quedaste atrapado en esta carretera. Créeme, no eres el primero». Yo con una voz tenebrosa le digo, «¿Usted qué hace aquí, por estos lugares tan despoblados?» «Muchacho, esta carretera tiene muchos oscuros secretos, y es por eso que estoy aquí. Hace tiempo perdí a mi hija en esta ruta 66. Desde entonces paso todos los días explorando esta carretera, con la esperanza de encontrar sus restos». Les cuento que dicho anciano me causó una gran confianza y decidí contarle lo que me había pasado hace algunos momentos. El anciano me contó que era muy común este tipo de apariciones por estos lugares, y él me dio su armónica. Me dijo lo siguiente: «Muchacho, cuando te vuelva a pasar lo mismo, no dudes en usarla. Esto ahuyentará a los demonios que habitan por la ruta 66». Yo le di las gracias y continué con mi camino para obtener el combustible. Caminé por varios minutos y a lo lejos veía las luces de la estación de servicio. Cuando iba llegando, otra vez sentí aquella presencia maligna que se acercaba hacia mí. Así que recordé lo que me dijo aquel anciano y empecé a tocarla, y por arte de magia dejé de sentir aquella malvada presencia. Cuando llegué a la estación, cargué el combustible que ocupaba, y un señor muy amable que estaba en ese lugar. ¿De dónde vienes, joven? Me quedé sin combustible a unos cuantos kilómetros de aquí. Sube, yo te llevo. Les cuento que antes de subirme, le dije que me esperara, que iría por alimento a la cafetería. Era para un anciano que estaba en la carretera buscando a su hija. Sabía que te lo habías encontrado. Bueno, con gusto te llevo a tu tráiler. Pero de verdad, no hace falta que le lleves comida al anciano. Yo le hice caso. Así que me subí. Durante el camino empecé a notar que el buen humor de aquel hombre tan amable empezó a cambiar de repente. No dijo ni una palabra. Yo intentaba sacarle plática, pero él fue muy cortante, así que ya no insistí. Cuando íbamos llegando a mi tráiler, a lo lejos veo unas luces que venían hacia nosotros.
se apreciaba ver que era un tráiler. Así que el señor me dijo: bájate, muchacho, que no quiero que te vayas conmigo. Yo bajé del troque e intenté darle las gracias, y él aceleró su troque. Les cuento que como a 200 metros se impactó el troque con el camión y ambos cayeron al abismo. Yo corrí para auxiliarlos en lo que pudiera, y cuando llegué al lugar no había absolutamente nada. En eso me di cuenta que los personajes que me encontré eran personas que quedaron atrapados en la ruta 66 y que día tras día repiten sus últimos momentos en la carretera llamada la ruta 66. Yo oro por su libertad y ojalá que algún día se desprendan de la maldita carretera ruta 66. Después de eso, todo fue bien para mí. El camión encendió y por fin llegué a entregar la carga. Les cuento que después de ese espeluznante encuentro, decidí abandonar mi carrera como trailero y nunca más volver a la ruta 66. Las historias sobre la carretera maldita eran reales y había experimentado en carne propia el terror que se acechaba en esa carretera. Nunca olvidaré aquella noche, la figura sombría demoníaca, el anciano y al troquero que tuvo aquel accidente con el camión. Eso cambió mi vida para siempre. ¿Les gustaría que hiciera más historias de la ruta 66? ¿Tienes alguna historia de la ruta 66 paranormal? No dudes y escríbemela. Yo con gusto la narro. Saludos, leyendas del Mesa.